Hola Adrián, ¿cómo estás? Un gusto volver a encontrarme con vos después de un par de años, cuando hice mi visita a tu laboratorio en la Universidad del Negev, Universidad Ben Gurión del Negev, en Beersheba, en Israel. Es un placer retomar el contacto con vos sabemos que sos el único investigador de ELA argentino en todo el mundo, que tiene un laboratorio específico a cargo para investigar la enfermedad. Es para nosotros muy importante tomar contacto con vos. Es un aliciente también saber que existe un compatriota en algún lugar del mundo dedicado exclusivamente a esta enfermedad y a la búsqueda de sus, digamos, de sus causas y intentar encontrar una solución para este problema. Así que bueno, un enorme placer y agradecerte enormemente en nombre de la comunidad argentina tu tiempo para poder contarnos acerca de tu investigación. Eh, si querés, para empezar esta charla, contanos un poco acerca de tu formación, de tu origen de Argentina, tu formación y empezar así un trabajo de conocimiento contigo. Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias Darío, muchas gracias Pablo. Es un gusto para mí estar acá con ustedes y contarles sobre lo que estamos haciendo acá. Bueno, mi formación, les cuento un poco sobre mí. Yo, como dijiste, nací en Argentina y viví en Argentina hasta los 14 años. Y ahí mi papá y mamá decidieron mudarse a Israel. Y bueno, así que terminé yo el secundario acá en Israel, y después del secundario estuve en el ejército, como todos los israelíes. Terminé 3 años de ejército y ahí me fui de mochilero a pasear por el mundo. Pasé casi un año por Latinoamérica, y cuando volví empecé con los estudios. Me dediqué a estudiar el primer título en biología, más específico de bioquímica. Y después seguí el doctorado directo, un doctorado directo en el field, en el campo de bioquímica, acá en la Universidad de Ben Gurión, en Beersheba, donde me dediqué a estudiar más que nada calcium binding proteins, proteínas que transportan el calcio dentro de la célula. Y ahí fue cuando estaba ya terminando el doctorado, fue que decidí moverme al área de enfermedades neurodegenerativas, más que nada por un problema, por un tema personal. O sea, mi papá estaba enfermo de Parkinson, por un lado, y mi abuela materna tenía Alzheimer, por el otro. O sea, yo sabía que me iba a dedicar al estudio de enfermedades neurodegenerativas. Bueno, fue ahí cuando fui a Estados Unidos a ver posibilidades, a distintos laboratorios, a entrevistarme, hasta que caí en el laboratorio de Don Cleveland en San Diego, que es uno de los más grandes que estudia la ELA, como ustedes saben. Y bueno, mamá, realmente me quedé impresionado con ese laboratorio. Y bueno, ahí más o menos decidí que iba a ser el rumbo que yo iba a seguir estudiando o investigando la ELA. Ahora, lo que cambió, lo que decidió, lo que dio el toque final fue que cuando volví a Israel, son las vueltas de la vida, ¿no? Cuando volví a Israel, tenía un amigo que también estaba haciendo el doctorado y escuchó que yo estuve en el laboratorio de Don Cleveland, que me entrevisté ahí, que tenía la posibilidad de ir a hacer un postdoc allá en San Diego. Y este chico me dijo que él justamente es voluntario en la asociación de ELA de acá de Israel. Y me dijo, tenés que hablar con el CEO de la asociación, que es un enfermo, y habla con él, que él te va a guiar y eso. Y bueno, y así son las cosas, que cuando lo encontré a él, a Nir Tzoran, una persona increíble, ya falleció hace unos años, estaba enfermo de ELA, y cuando lo encontré a él, puedo decir que a los 20 minutos sabía que esto era lo que iba a ser el resto de mi vida. Como que fue las cosas esas que te cambian, y bueno, y así fue. Y él obviamente me convenció de ir a lo de Don Cleveland, de hacer el postdoc, y me dijo que no había casi investigación en Israel, no había casi investigación sobre la ELA, no había en ese momento ningún laboratorio en Israel que estudiaba esta enfermedad.
y así que fue así. Ahí me fui a San Diego, estuve en San Diego 6 años con Don Cleveland, y en el 2012 volví a la Universidad de Ben Gurión para abrir el laboratorio. Qué interesante todo tu relato y cómo fue esta formación. Y contanos cómo es tu familia también allí en Israel. ¿Dónde naciste en Argentina? ¿En qué lugar? Bueno, yo nací en La Plata, en verdad. Muy pocos conocen eso de mí, porque cuando era un bebé, al año y pico, mis papás se mudaron a Buenos Aires, no a Capital, pero a Buenos Aires, y la verdad es que crecí en Olivos toda la vida, a una cuadra de la Quinta Presidencial. Ah, mirá vos. Sí, Te quería preguntar, y allí, bueno, ¿formaste tu familia? ¿Cómo se compone? sí, yo estoy casado con Sol, que también es argentina, la conocí acá en Israel, y tenemos 3 hijos, un varón y 2 nenas. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Yo te quería preguntar también acerca de cómo, si vos trabajás exclusivamente de esto en Israel, si existe la posibilidad de que un profesional de tus características pueda vivir exclusivamente de la investigación de la ELA, algo que para nosotros es difícil quizás en nuestro paradigma, nuestro modelo en Argentina. Sí, claro. Obviamente yo me dedico únicamente a esto. Investigamos acá la ELA. Yo soy profesor acá en la Universidad de Ben Gurión, en Beersheba, en el sur de Israel. Y obviamente, aparte de dar clases y enseñar, enseño en el colegio, en la Escuela de Medicina, acá de la universidad. Y aparte de dar clases, lo que hago es dedicarme a la investigación de la ELA. Todo el laboratorio mío se dedica a investigar esta enfermedad. Qué bueno, qué increíble y qué emocionante. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata tu laboratorio, cómo está compuesto, cómo es la actividad diaria del laboratorio de ELA y después quizás adentrarnos un poco a la investigación específica de tu proyecto? Sí. Bueno, el laboratorio está compuesto, somos más o menos unas 10 personas. Obviamente va cambiando, van viniendo estudiantes nuevos, se van y que terminan el doctorado y vienen, pero más o menos son unas 10 personas. Cuando tengo una lab manager, que ella tiene doctorado y postdoc, y bueno, ella está todo el tiempo. Después ahora tenemos 4 estudiantes de doctorado y 3 estudiantes de máster ahora en este momento, y aparte hay muchos estudiantes que son undergraduates, que están estudiando, mientras estudian hacen una pasantía en el laboratorio, hacen proyectos cortos de 1 año en nuestro laboratorio. Ahora nosotros nos dedicamos a la investigación de la enfermedad a distintos niveles, desde el nivel molecular, celular y lo que se dice in vivo, que es con modelos en ratones, hasta ensayos preclínicos. Y como yo decía que tengo una base en bioquímica importante, entonces hacemos también mucha bioquímica. Trabajamos mucho con proteínas, recombinant proteins, y hacemos mucha bioquímica también. Qué bueno y qué interesante. Bueno, no sé si nos querés hacer algún tipo de introducción o presentación respecto a tu proyecto de investigación específico sobre la ELA en el laboratorio, cuál es la teoría, la hipótesis y cómo va la evolución de tu proyecto. También te quería preguntar si vos participás en ámbitos internacionales, foros internacionales de investigadores. Eso, o si tenés Sí. publicaciones científicas al respecto. Sí, sí, obviamente participamos, estamos conectados a muchos laboratorios de todo el mundo. Hoy en día tengo colaboradores que estamos haciendo proyectos juntos también con investigadores de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Japón, de Singapur, de todo el mundo. Y de Estados Unidos, obviamente, de los mejores, de los lugares más conocidos, más reconocidos, como la Universidad de San Diego, Harvard, Johns Hopkins,
y etc. O sea que trabajamos en conjunto, en la comunidad de la ELA, la comunidad internacional, trabajamos en conjunto tratando de encontrar cosas nuevas y de avanzar con la investigación. Y obviamente la participación en congresos y todo eso. ¿Existe algún consorcio en particular donde estás integrado y participás anualmente? Bueno, ahora de manera virtual por el COVID, pero entiendo sí, que... ahora de manera virtual. Hasta hace poco estaba en un consorcio europeo, que éramos laboratorios de distintos lugares de Europa, de Suecia, de Dinamarca, de España, nosotros de Israel, y no sé si me olvidó alguno más. Pero sí, era un consorcio europeo y teníamos proyectos juntos en ese consorcio. Bueno, es muy emocionante saber que existen tantos países involucrados en la investigación de la ELA y que hay un argentino que también está detrás de todo esto. Bueno, si querés, contanos un poco específicamente sobre tu proyecto de investigación, que nos resulta muy interesante. So first of all, I would like to thank Darío and Pablo from the ELA Association in Argentina. So my name is Adrián Israelson. I am the head of the Laboratory for Molecular and Cellular Neurodegeneration, the Department of Physiology and Cell Biology in Ben-Gurion University. So as you can see, this is my group, the people that are actually doing the work in the lab. As you can see, even at these times of pandemic, COVID pandemic, we had the opportunity this year to run for the ALS, in the ALS race, in order to support the patients and their families. So I will start giving a brief summary of our research, and I think I will start talking about the mitochondrial dysfunction in ALS. I started working on this field since I was a postdoc with Don Cleveland in San Diego. And what we found is that the misfolded SOD1 protein associates with the mitochondria, and when it associates with the mitochondria, it interacts specifically with a channel called VDAC, the voltage-dependent anion channel. This is the most abundant channel in the outer mitochondrial membrane. And not only that misfolded SOD1 interact with VDAC, but it also inhibits the conductance of this channel. So why this is so important? So this VDAC channel is responsible to transport the ADP into the mitochondria and the ATP from the mitochondria to the cytosol. So the ATP is the energy supply to the cells. So when this happens, it compromises the energy supply to these motor neurons. So this is one mechanism of toxicity, and in a continuation of this study, we found the binding site of this interaction. So we found that the VDAC interact with misfolded SOD1 through the N-terminal domain. And if we use, for example, VDAC-derived peptides, we can inhibit that association, and that way we can rescue the toxicity. So another mechanism that we found is that the misfolded SOD1 affect the import of the mitochondrial proteins through this complex, the TOM-TIM complex. And when it affects the import, in fact, it's changed the composition of the mitochondrial proteins in the pathogenesis of the disease. In addition, we found a few years ago that there is a correlation between the amount of misfolded SOD1 accumulation and the mitochondrial association with the severity of the human disease. So this is very important. So I will move to another project, and I think this is the most important area of research in our lab, and this is the identification of MIF, of macrophage migration inhibitory factor, as a potential therapeutic target for ALS. So as you can see in a series of papers,
we report first that MIF inhibits the association of the mutant SOD1 with intracellular organelles in the cell, for example, the mitochondria, ER, and others. We found that MIF can inhibit the accumulation of this misfolded SOD1 in neurons, in neuronal cells. It can also inhibit the formation of SOD1 amyloid aggregate in a dose-dependent manner. This is very important. So when we look at the levels of MIF, we found that the levels of MIF, the protein, are extremely low in the motor neurons, the same cells that degenerate in ALS. So if we increase the levels of MIF, we can enhance survival of these motor neurons. And finally, if we overexpress, if we upregulate MIF, we can delay the disease onset and extend the survival using mouse models of the disease. So I will show you a few examples. So for example, we use here DSC2 antibodies. These are antibodies for a misfolded SOD1. And we can immunoprecipitate here the misfolded SOD1. So you can see here, but adding MIF, recombinant MIF to the assay, we can totally inhibit the accumulation of misfolded SOD1. So we showed that for a G93A mutant and for the G85R mutant. Not only that, but we can show that MIF inhibits the accumulation of misfolded SOD1 also in neurons. So these are NSC34 cells. And as you see, if we express mutant SOD1 in these cells, we can immunoprecipitate the misfolded species, misfolded SOD1. But if we co-express MIF in the same cells, we can inhibit the accumulation of this misfolded protein. In addition, a few years ago, two of our graduate students in my lab, Guy Zoltzman and Neta Shvil, showed that MIF can inhibit the formation of amyloid aggregate in a dose-dependent manner. So we can see here in two different mutants, the G93A and the G85R mutants. So if these are the, as you can see here, we can see by transmission electron microscopy by TEM, we can see these are the typical fibril amyloid aggregates of SOD1. But look now after the addition of MIF. So we can see a totally different pattern. So MIF can change the pattern of these aggregates from amyloid aggregates to amorphous aggregates that are thought to be less toxic to the cells. So this is very important. When we look at the levels of MIF, this is in the spinal cord. So we look at the motor neurons. These are the CHAD-positive motor neurons, the cells that degenerate in ALS. Look at the levels of MIF. There are very, very low levels, extremely low levels of MIF in the motor neurons. So not only in the animal models, but also in ALS patients. This is a study in collaboration with Susan Petri from Germany. So we show that in ALS patients, there is a reduced levels of MIF, both in the spinal cord and in the motor cortex. And not only that, also in iPS-derived motor neurons, from patients, we can see a decrease in the levels of MIF. So now the idea is of course, to increase the level of these proteins. So we did that. This is in primary motor neurons. So we can see using the lentivirus, we can see upregulation of MIF. And now look at this. These are the mutant motor neurons. These motor neurons degenerate, they die after a few days in the dish, as you can see here in black. But now with the addition or upregulation of MIF, we can see that we enhance the survival of these motor neurons, as we can see here in red. Okay, not only that, not only the numbers, but the morphology. We can see that these motor neurons look much better. So of course, the next step was to MIF in vivo. So this project was led by Marcel Layton and Clara Ben-Naim, two graduate students in the lab. So first, we eliminate endogenous MIF in the mutant SOD1 mice to see what is the effect.
And second, and more interesting, we upregulate a MIF in the central nervous system of these mutant SOD1 mice. So let's start from the first project. So we showed that the disease end stage is accelerated in mutant SOD1 mice with reduced levels of MIF. So which stage of the disease? So the onset is accelerated. There is no change in disease progression, in early disease progression, but the late phase of the disease is also accelerated. As I said, more interesting is the overexpression of MIF. So in order to do that, we use this construct. We use adeno-associated virus, AAV29, to overexpress MIF. So we tried here the construct in primary motor neurons. We can see that the construct works, the upregulation of MIF. And this is in vivo, okay? So we inject newborn mice into the spinal cord, and we can see the upregulation of MIF. This is the RNA level. Okay? This is 2 or 3 months later after injection, we can see a very nice upregulation of MIF in 2 different models, the G93A and the G37R mice. Of course, also at the protein level, we can see by immunohistochemistry, we can see the upregulation of MIF protein in the spinal cord. So what are the results? So we can see here, overexpression of MIF in the central nervous system of these mice delay the disease onset. We can see here, and extend survival in 2 different models, the SOD1 G93A and the G37R mouse models. Not only that, but the overexpression also of MIF also maintains the motor function, as we can see by grip strength, and reduce the accumulation of misfolded SOD1, of the pathogenic protein. So in conclusion, we can conclude that MIF is a potential therapeutic target for ALS. And now I will talk briefly about another project that we are running these days in the lab. So one of them is the nucleocytoplasmic transport dysfunction in ALS. This is very well established mechanism of toxicity. And in this project, we are working in collaboration with Clotilde Bergier-Touraine from Harvard and John Ravitz from UCSD. Shirel Arguti is leading this project in the lab. And one of the things, very interesting thing that we can see is if we look at the protein as a CREM1 or X14, we see this is a nuclear protein. This is the normal localization of the protein in non-transgenic animals. But if we look now at the mutant animals, we can see a mislocalization of this protein. So this protein is sequestered into the cytosol, and of course this affects the normal function of the nucleocytoplasmic transport. Another very interesting project, we are looking into the neuroinflammatory process in ALS, and more specifically into the role of the T lymphocytes, T cells in ALS. This is in collaboration with Professor Alon Montenegro from our institute, and Shir Zakai is leading this project. And one of the really nice or interesting findings is the infiltration that we can see, a very high infiltration of these T cells into the spinal cord of these mutants, again in 2 different models. Another project, very interesting, is the synthesis and characterization of new antibodies for misfolded SOD1 as a therapeutic strategy for ALS. This is done in collaboration with Professor Stas Engel from our institute. And the first part of the project was published this year. And so we synthesized and characterized these antibodies. And now Shamhal, a graduate student in my group, is using single-chain antibodies with AAV to drive the expression of these antibodies in the CNS, in the spinal cord, and we have very, very encouraging results here in this project. Another project that we are doing in collaboration with Ariel Guzman
Professor Arie Gruzman from Bar-Ilan University, from the chemistry department. So Arie is synthesizing different chemical chaperones. So we are trying these chaperones for our ALS models. And as you can see, this is just one example of one molecule that extends dramatically the survival, one of these chaperones. This is still unpublished. And finally, in two different projects, we are using nanoparticles, encapsulated or empty nanoparticles, for the treatment of ALS. So one project is a consortium, a European consortium, in which we use these silica nanoparticles that we published last year. As you can see here, these nanoparticles strongly delay the onset of the disease and extend survival in mouse models of ALS. And we have also another project with Professor Eli Heldman in Lauren Science, in which we are using also nanoparticles as a delivery system for different trophic factors to try to slow down the disease. And we have very, very encouraging results in the preclinical studies there. So I think I will stop here, and I will just want to thank the people in my group, the past members of the lab, the collaborators over the world, and of course the funding agencies, the Israel Science Foundation, the US-Israel Binational Science Foundation, the German Israeli Foundation, and finally Fight Motor Neuron Disease from Australia. So thank you very much. Bueno, muchas gracias, Adrián, por la presentación. Excelente, muy técnico. Demasiado. No, estamos acostumbrados igual a ver presentaciones que tienen que ver con lo que podemos decir ciencia básica. Veo que trabajás muchísimo con SOD1, con esta proteína, con este gen. Sí. Y te quería preguntar, por un lado, ¿qué opinión tenés de este compuesto llamado Tofersen, con el cual se está trabajando a nivel mundial, justamente específicamente para el subtipo SOD1 de la ELA? Y por otro lado, justamente si es la terapia genética la que te genera mayor entusiasmo o mayor esperanza en todo lo que se viene investigando en ELA últimamente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, como dijiste, la terapia genética es lo que me genera mayor esperanza, es donde más avance veo en la parte de investigación, no solo de la ELA, sino de otras enfermedades neurodegenerativas también. Y me preguntaste sobre Tofersen, sobre el antisense oligonucleotide therapy, y sí, la verdad que tengo muchas esperanzas de que eso funcione, y por lo menos para los casos de familia ALS, yo veo en un futuro que va a haber una terapia, algo posible que se pueda darle a los pacientes para que estén mejor. Yo quería agregar algo, Pablo, no sé si vos querías hacer una pregunta. Le iba a preguntar que, además de la terapia genética, que evidentemente le genera muchísimas esperanzas, le iba a preguntar a Adrián si en todo lo que se está investigando en el mundo, en algún otro ensayo, hay algo más que le genere esa esperanza, además de la terapia genética, que eso está claro que están depositadas muchísimas esperanzas ahí. Si hay otra droga, algún otro approach, alguna otra estrategia de investigación que también te está generando alguna esperanza. Sí, pienso que hay varias investigaciones que pueden ser que llegue a haber alguna droga, algo que pueda salir al mercado. Todavía estamos en una fase, ¿cómo se dice? Anterior, como que no llegamos a los experimentos clínicos todavía. Estamos todavía en la parte preclínica. En la parte preclínica se ven resultados de distintas drogas, que puede ser que en un futuro
lleguemos a ver que pasen a la clínica. Pero obviamente tienen que pasar la fase 3 de los clinical trials, que es la fase más difícil, ¿no? A mí me gustaría, Pablo, si nos podés ampliar, por favor, acerca de lo que nos presentaste recién, que se está desarrollando en tu laboratorio. So as I said, we identified a protein called the MIF, macrophage migration inhibitory factor. So this protein can work as a chaperone, specifically for misfolded SOD1. So it can help with the folding of misfolded SOD1, of the pathogenic protein that we see in the disease. Actually, not only in the familial cases with SOD1 mutations, but also in sporadic ALS. So when we increase the levels of MIF, as we showed, they are very, very low, extremely low in the motor neurons. If we increase the levels of MIF in the central nervous system, we can delay the onset of the disease and extend the survival in the animal models. So I think that these results are very encouraging. And of course, we are continuing to try to get to clinical trials in that direction. Entendiendo que están trabajando con la proteína MIF y necesitan elevar los niveles de proteínas para intentar enlentecer el progreso de la enfermedad, ¿qué resultados hay con los modelos preclínicos y para cuándo tendrían previsto una fase 2 para prueba en humanos? Los resultados preclínicos que tenemos por ahora son excelentes. Ahora, tengo que decir, primero, los resultados que mostré son en ratones que inyectamos con un virus para expresar el MIF, ratones que recién nacieron, el día que nacieron. Ahora estamos haciendo un experimento que sería más relacionado con la terapia para pacientes, que vamos a inyectar MIF, estamos dando MIF a los ratones después que están enfermos. Después del onset, después del principio de la enfermedad, una vez que ya están enfermos, ahí les damos MIF, y los resultados preliminarios que tenemos es que podemos afectar, o sea, disminuir el progreso, la progresión de la enfermedad, gracias a este MIF. Ahora lo que estamos tratando, antes de pasar directamente a pacientes, estamos tratando de identificar mutantes de MIF que tienen mejor eficacia, que son más stable y tienen mejor eficacia. Pueden hacer el trabajo todavía mejor que el MIF Walton. Ahora, una vez que tengamos los resultados esos, con estos super mutants de MIF, ahí, una vez que que tengamos los resultados preclínicos en ratones con estos super mutants, ahí pensamos pasar a clinical trials. Esa es la idea. Y como le pasa a toda la comunidad afectada por la ELA, uno dice, bueno, ¿y cuánto tiempo puede demorar todo esto, ¿no? ¿Tiene algún tiempo estimado? Y es difícil decir. Yo sé cuánto los pacientes están esperando y cuánto es importante decir, pero son cosas que llevan tiempo. Yo espero que en los próximos años ya podamos pasar a clinical trials. Sé que no es en lo que estás trabajando vos, pero digo, de los ensayos a nivel mundial que están en fase 3, por ejemplo, uno del que se vino hablando muchísimo últimamente, la MX0035, ¿hay alguno que le ves potencial? Es difícil decir, como decía antes, hasta que no llega a la fase 3, o sea, hay muchos con potencial que en la fase 1 y 2 se ven muy bien, y en la fase 3 al final caen. O sea que es difícil decir, pero sí, yo soy optimista y tengo esperanza de que de alguno de esos salga algo bueno, y obviamente que sea mejor que lo que hay ahora. Y te hago una consulta en relación a los testeos genéticos para pacientes. ¿Vos qué opinas al respecto? Pienso que es muy, muy importante, sobre todo en los tiempos que nos encontramos ahora, que está, como hablamos antes, de antisenso oligonucleotide, de la terapia genética, que si tenemos identificado el gen con la mutación, sería ya mucho más fácil tratar a un paciente.
todavía no está aprobado, pero en los próximos años estamos en esa dirección, estamos yendo en esa dirección. Y en relación a la investigación científica de la ELA en Israel, que uno considera que es uno de los países de vanguardia al respecto en la ciencia y en la medicina, ¿qué hay, además de tu laboratorio en investigación en tu país, en Israel? Es una muy buena pregunta, porque como te decía, cuando yo me fui a hacer el postdoctorado en el 2006, que abrieron la asociación acá de ELA de Israel, no había ningún laboratorio que investigaba esta enfermedad. Ahora somos ya 3 laboratorios que investigamos, uno acá en la Universidad de Ben Gurión, uno en Tel Aviv, de Eran Persson, y uno en el Instituto Weizmann de Eran Orenstein. 3 laboratorios que nos dedicamos a la investigación de la ELA, de esta enfermedad. Y ahora viene el cuarto, el Zedik Melamed, que también está haciendo el postdoc en lo de Don Cleveland. El año que viene a Jerusalén, a la Universidad de Jerusalén. Así que vamos a hacer ya 4 laboratorios que nos dedicamos a la investigación de la ELA, y obviamente trabajamos juntos, hacemos colaboraciones juntas y tenemos seminarios juntos, y la verdad que es increíble el cambio que hubo en estos años, en estos últimos años. Y los otros 2 laboratorios que funcionan en las otras universidades, ¿podés describirnos de manera general a qué se dedica la investigación? Claro, Eran Persson, profesor Eran Persson, se dedica sobre todo a investigar los defectos en el axonal transport. ¿Okay? Como ustedes saben, las neuronas motoras son neuronas polarized neurons. So we have the soma, the cell body, and we have the synapse. And all these trophic factors in organelles should be transported from the soma to the synapse and back to the soma. So this transport is very, very important, and we know that it is very well established that there are defects in this axonal transport. This is what Eran Persson is working on, the axonal transport. The laboratory of Professor Orenstein in the Weizmann Institute, they are looking into the microRNAs in the pathogenesis of ALS and other neurodegenerative diseases. So they are a world expert in the field of microRNAs. La verdad que me encantaría cuando termine toda esta pandemia del COVID y eso, ir para allá y visitarlos y visitar la comunidad y conocer a la gente, porque la verdad que es increíble. Veo todo lo que ustedes hacen ahí y es realmente increíble, ¿no? No se puede creer que hace unos años no se sabía lo que era la ELA en Argentina, y ahora en todos los medios, en todos lados, escuchamos todas las actividades que hacen. Hicieron realmente una revolución. Así que la verdad que los felicito. Muchísimas gracias por tus elogiosas palabras, pero sí, sin duda cuando esto se termine lo antes posible, será un placer invitarte y que puedas además poder compartir tu conocimiento científico con los científicos acá en Argentina y tratar de inspirar la investigación que tanto nos hace falta acá en nuestro país. No obstante, bueno, nos mantenemos en contacto con los investigadores más prominentes del mundo y para nosotros es un placer contar con vos y saber que existe un argentino que también está al frente de alguna investigación intentando hallar una cura para esta cruel enfermedad. Muchas gracias. La verdad que fue un placer. Un placer. Bueno, te deseo muchísimo éxito. Tu éxito es para salvar a parte de la humanidad que padece esta enfermedad. Así que te mando de mi parte un fortísimo abrazo y seguimos en contacto. Dale. Lo mismo, Adrián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes y dale, estamos en contacto. Un abrazo. Chao, un abrazo grandote. Chao. Bye. Chao, Adrián, gracias. Bye.